El licenciado José Guadalupe Osuna Millán, gobernador del estado de Baja California. El licenciado Jorge Ramos Hernández, presidente municipal de Tijuana. El doctor Carlos Rico Ferrat, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. La cónsul Remedios González Arnaud, del Consulado General de México en San Diego. El doctor Carlos de la Parra Rentería, secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte. Y el doctor Tonatiu Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Queremos agradecer la presencia del licenciado Pablo Alejo López, presidente municipal de Ensenada, el licenciado Hugo Torres Chabert, el doctor Gabriel Estrella Valenzuela, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, el ingeniero Sebastián Serra Martínez, rector de la Universidad Iberoamericana Tijuana, a la doctora Adriana Mendiolena Martínez, directora del CETIS Universidad, a la licenciada Teresa Vicencio Álvarez, directora del Centro Cultural Tijuana, al señor Gary Gallegos, director ejecutivo de Sander. Agradecemos también por su presencia a los funcionarios del Gobierno de Baja California, a los funcionarios de distintos ayuntamientos, representantes consulares con sede en Tijuana, miembros de instituciones académicas y distinguidas personalidades que nos acompañan. A continuación, le damos la palabra al doctor Tonatiu Guillén López, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, licenciado José Guadalupe Osuna Millán, embajador Carlos Rico, subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, cónsul Remedio Gómez, doctor Carlos de la Parra, distinguidos invitados, distinguidos colegas, amigos, gracias por su compañía en este día. El Colegio de la Frontera Norte es una institución de excelencia en la investigación y docencia, cuya misión principal es generar conocimientos y cuadros profesionales que contribuyan a los retos del desarrollo de la frontera norte de México y de la nación. Esta tarea la realizamos desde múltiples perspectivas, desde la población hasta los asuntos ambientales, desde la economía hasta los desafíos de la modernización de los gobiernos y las políticas públicas, desde la cultura y sus expresiones en la frontera hasta los retos del desarrollo urbano. Y lo hacemos además haciendo investigación a lo largo de la frontera norte mexicana, desde Tijuana hasta Matamoros, y en algunos proyectos incluso trabajamos en estados del interior del país, e incluso ahora en la frontera sur, en Guatemala, y posiblemente lo hagamos pronto en El Salvador y Honduras, a propósito de nuestra medición de los flujos migratorios, que hacemos gracias al apoyo de varias secretarías del Gobierno de la República, particularmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La investigación que hace nuestra institución está así estrechamente ligada a los retos de la agenda del desarrollo y lo más cercana posible a la toma de decisiones de las instituciones del Estado mexicano, Gobierno federal, los estados y sus municipios, además de los respectivos poderes legislativos. De igual manera, procuramos estar lo más cercano posibles a la sociedad y a los retos que plantean sus muchas necesidades. Por ello estamos particularmente entusiasmados con este evento y especialmente por la visita de la embajadora Patricia Espinosa, a quien agradecemos muy cumplidamente su presencia y su compañía, acercamiento a COLEF en este evento. Su presencia nos motiva a fortalecer nuestras tareas y le agradecemos el tiempo que nos permite para intercambiar ideas con la comunidad del COLEF y de este modo fortalecer los lazos de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenida, embajadora, está usted en su casa. De igual modo, agradezco al gobernador Osuna Millán la amistad y apoyo que ha brindado a nuestra institución. Gracias, gobernador, por su presencia y por la distinción que nos permite en el evento. De igual manera, señor presidente municipal de Tijuana, gracias por esta compañía.
Gracias a todos ustedes también, colegas del Presidium, y a todos quienes han aceptado participar en esta reunión, agradeciendo y reconociendo que su tiempo es muy valioso y que con ello muestran un aprecio por las tareas que realiza nuestra institución. Bienvenidos todos. Quiero hacer extensivo este agradecimiento a las muchas personalidades de la esfera social, académica y de instituciones de gobierno que hoy nos acompañan. Les aprecio enormemente su presencia en este día. Bienvenidos todos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillén. A continuación, el licenciado José Guadalupe Osuna Millán, gobernador del estado de Baja California, nos ofrecerá unas palabras. Embajadora Patricia Espinosa, bienvenida a Baja California. Doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, subsecretario de Asuntos Internacionales de la PGR. Embajador Carlos Rico Ferrat, bienvenido. Doctora Remedios González Arnau, cónsul general de México en San Diego. Doctor Carlos de la Parra Rentería, secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, distinguidos investigadores del Colegio de la Frontera Norte, señores funcionarios, señores empresarios, señores cónsules honorarios, a nombre del Gobierno del Estado es un honor darle la bienvenida a la doctora Patricia Espinosa, no solo por lo que significa su presencia, sino porque nos brinda la oportunidad de compartir con ella algunas inquietudes en torno a las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. Bienvenidos también, señores funcionarios del Gobierno Federal, en virtud del interés que todos tenemos por escuchar la intervención de nuestra invitada de honor, así como de los investigadores del colegio. Me concreto a mencionar solo algunas inquietudes que tenemos en el gobierno de Baja California y que seguramente serán motivo de reflexiones más profundas en este evento. Como mexicanos, tenemos retos importantes que asumir en la región fronteriza, donde cotidianamente sostenemos relaciones bilaterales debido al intenso intercambio cultural, económico, social y de toda índole con nuestro vecino del país del norte. Este es el campo donde día a día se expresa la migración, no con números o estadísticas, sino con seres humanos, con patriotas que requieren el apoyo decidido de todos los órdenes de gobierno. Uno de los más importantes retos que tenemos es evidentemente la cuestión de seguridad, con temas como el tráfico de armas o de la migración infantil, de los menores que son repatriados, menores no acompañados, por mencionar una de las más caras manifestaciones. El tema del agua evidentemente juega en nuestra agenda bilateral un papel crucial, particularmente del Canal Todoamericano y del tema del río Colorado. Evidentemente uno de los grandes temas, es un inhibidor importantísimo para la actividad económica, son los cruces fronterizos. Hay ya muchos años de por medio que las garitas siguen siendo las mismas, los intercambios comerciales se multiplicaron, el NAFTA permitió multiplicar hasta por 4 veces los volúmenes de comercio y las garitas siguen siendo las mismas. Por cierto, el 11 de abril tendremos una importante reunión binacional en San Diego con las más altas autoridades en materia de cruces fronterizos de las autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Pero nuestra frontera no solo tiene retos, sino también tiene grandes oportunidades. Estas oportunidades tienen un correlato en un enorme potencial, el mercado turístico,
hoy recesivo en virtud de la depresión que está sufriendo la economía norteamericana, pero hoy más que nunca debemos apuntalar con mayor vigor este sector para seguir recuperando su importante papel en la entrada de divisas y la generación de empleos. La migración de mano de obra, con todas sus implicaciones, es también un tema de sumo interés y sobre él nos ilustra con suficiencia la literatura de los expertos. En este marco de oportunidades resalta el tema de la inversión extranjera en nuevos campos como la industria automotriz y aeroespacial que ya empezamos a ver en Baja California. En febrero de este año, los gobernadores fronterizos de México y de Estados Unidos llevamos estos temas en la agenda con el presidente del vecino país, George Bush, apoyados por la Cancillería mexicana. En el marco de la política exterior del gobierno mexicano, podemos decir con satisfacción que ya se están implementando soluciones a las diversas problemáticas que ambos países presentamos en dicha conferencia. En fecha próxima, los gobernadores fronterizos también habremos de dialogar con el presidente Felipe Calderón en torno a estas inquietudes. Al gobierno de Baja California se le han dispensado un liderazgo importante en estas entrevistas con los presidentes. En ambos eventos contamos con la asesoría del Colegio de la Frontera. Por eso hemos propuesto que el COLEF sea el organismo asesor de las reuniones de gobernadores de la frontera de la parte mexicana y que se coordine con sus similares de las universidades norteamericanas para conjuntar el talento y la propuesta de excelencia en torno a los problemas fronterizos. Sin mayores preámbulos, deseo externar las gracias por su visita a la canciller Patricia Espinosa y a su comitiva. Gracias a los anfitriones del COLEF por esta reunión que deseo se desarrolle con el éxito que todos estamos deseando. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Le damos ahora la palabra a la embajadora Patricia Espinosa Cantellán. Muy buenos días a todas y a todos. Señor gobernador José Guadalupe Osuna Millán, realmente le agradezco muchísimo que esté el día de hoy aquí acompañándonos. De la misma manera agradezco de manera muy especial al señor alcalde de la ciudad de Tijuana, el ingeniero Jorge Ramos, y a los alcaldes que nos acompañan también aquí entre el público. Agradezco de manera muy particular al doctor Tonatiuh Guillén por el apoyo y el interés que mostró desde el primer momento en que tuvimos un acercamiento con el Colegio de la Frontera con motivo de esta visita que estamos realizando a algunos puntos de la frontera entre México y los Estados Unidos. Yo quisiera agradecerles también a todos ustedes su presencia, su interés de estar aquí y de compartir con nosotros sus ideas. Espero que el tiempo nos dé espacio suficiente para que podamos tener un intercambio lo más amplio posible. El propósito de este evento, en primer lugar, es escuchar las preocupaciones que ustedes, quienes están aquí en la frontera, quienes conocen a fondo la problemática que se enfrenta en esta zona que tiene una relevancia verdaderamente enorme, no solamente para el desarrollo de la zona fronteriza, sino para el futuro del país, pudieran compartir con nosotros. Yo pienso que ustedes son los más indicados para decirnos con toda la experiencia que tienen cuáles son sus análisis, cuál es su diagnóstico de los problemas, cuáles son sus propuestas para seguir adelante. Ese es, en primer lugar,
el propósito de este evento y agradezco que habrá 4 presentaciones de investigadores del COLEF sobre distintos aspectos de la problemática fronteriza. En segundo lugar, si me permiten, quisiera yo compartir algunas reflexiones sobre esta gira que hemos venido realizando durante lunes, martes y miércoles. De hecho, con este evento prácticamente concluimos la gira antes de regresar a México. En efecto, a lo largo de estos últimos días hemos recorrido distintos puntos de la frontera norte entre México y Estados Unidos. Desde del río Texas hasta esta pujante y dinámica realidad metropolitana que representan la zona de Tijuana-San Diego. El propósito de esta gira es tener la experiencia de conocer directamente y de establecer la interlocución con los distintos actores en los múltiples temas de la agenda bilateral para poder evaluar con mayores elementos qué es lo que estamos haciendo bien, qué cosas debemos de modificar. Estamos muy conscientes, por supuesto, de que aquí hay una problemática enorme, complejísima, que afecta el desarrollo de todo nuestro país, no solamente de los estados fronterizos, sino de todo el país. Al igual que en el caso de la frontera sur, es necesario tomar conciencia de que lo que sucede en nuestras fronteras va a incidir de manera fundamental, va a determinar en gran medida qué va a suceder con el desarrollo de nuestro país en el futuro. Así es que esta es la razón por la que estamos aquí. Yo confieso que es la primera vez que estoy en esta zona fronteriza y ha sido un viaje extremadamente productivo para mí personalmente. El objetivo, sin duda, es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de ambas sociedades en los dos lados de la zona fronteriza, pero reitero, no solamente de la gente que está en la zona fronteriza, sino de poder imprimir una visión de más largo plazo y poder además introducir este elemento que tiene que ver con la implicación que tiene lo que sucede aquí en la frontera para el desarrollo de todo el país. El hecho de que tengamos, por ejemplo, en Nogales el punto en donde se transporta casi el 70% del comercio entre México y Estados Unidos, sin duda eso significa claramente que lo que sucede en Nogales tiene un efecto en múltiples regiones del país. En este recorrido he estado acompañada por funcionarios de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República, y esto yo quiero agradecerles a ellos el hecho de que hayan acompañado esta gira, y quiero también señalar que esta es una muestra de la voluntad del gobierno del presidente Felipe Calderón por trabajar en conjunto, por trabajar como equipo. La presencia del señor gobernador, del señor alcalde el día de hoy también yo la interpreto en ese sentido. Todos los distintos niveles de gobierno tenemos que unirnos, todas las dependencias del gobierno federal tenemos que unir nuestros esfuerzos. La problemática que tenemos es tan compleja que no nos permite verdaderamente decir, no, esto es responsabilidad de una u otra dependencia. La verdad es que la magnitud y la complejidad de los problemas requieren de este trabajo de coordinación. Y en eso la función de la Cancillería es en gran medida precisamente esto, la de coordinar. Somos quienes tenemos la presencia directa, la representación oficial de nuestro país en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo es cierto que nosotros somos en gran medida facilitadores para el contacto entre la autoridad norteamericana y el Instituto Nacional de Migración, entre la autoridad americana y nuestras entidades de administración de justicia, etcétera.
Realmente esa es, quiero destacar esto porque esta es una parte importante, yo diría una de las partes más importantes del reto que enfrentamos. El lograr tener una mejor coordinación, el lograr unir los esfuerzos y alinear los esfuerzos en un mismo sentido es indispensable para que podamos avanzar en la solución de problemáticas tan complejas como esta. En el primer día de trabajo, por ejemplo, empezamos revisando lo que podríamos considerar realmente un ejemplo de cómo, si nosotros decidimos poner voluntad y los recursos humanos y materiales necesarios, nos permite explotar al máximo las enormes capacidades humanas y los enormes recursos con los que tenemos. Fuimos en primer lugar a la presa Amistad. Yo quiero compartir con ustedes, seguramente muchos de ustedes sí ya la han visitado, pero quiero compartir con ustedes lo que eso representa en términos de trabajo conjunto, de verdadera cooperación. Se trata de una obra de un gran dimensión que ninguno de los dos países, Estados Unidos con todos los recursos que tiene, no podría haber realizado de manera separada de México. Es un ejemplo clarísimo de cómo la cooperación, la voluntad política de trabajar juntos puede realmente tener una incidencia fundamental en la vida de miles de millones de personas y también en el desarrollo económico de toda una zona. Este ejemplo de la presa Amistad y en ese sentido quiero mencionar también el trabajo de la SILA, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, sin duda constituyen extraordinarios ejemplos para que otras áreas de nuestros gobiernos podamos trabajar también en ese sentido. El señor gobernador hacía una referencia al tema del agua, un tema particularmente complejo, particularmente difícil para esta región. Hemos estado trabajando en la Cancillería con el gobierno de Baja California desde que inició esta administración, con su predecesor, señor gobernador, y con usted, por supuesto, en buscar una solución integral a este problema. Sin duda, pensamos que la confrontación no nos va a llevar a una solución. Lo que tenemos que encontrar es la creatividad necesaria para identificar esquemas nuevos de cooperación que nos permitan resolver la problemática actual, pero no solo eso, sino que además nos permitan prever la situación que vamos a estar enfrentando más adelante y no estar heredando problemas que sabemos que después van a afectar a las generaciones futuras. Así es que, señor gobernador, quiero decirle que puede usted contar con todo el apoyo de la Cancillería en este proyecto. Nosotros nos sentimos optimistas de que los contactos que hemos tenido hasta ahora puedan ir avanzando y de que poco a poco logremos imprimir también en nuestras contrapartes de los Estados Unidos esta visión de que la cooperación es el camino para solucionar los problemas comunes que enfrentamos. Sin duda, visitamos en distintas partes varios tramos del muro fronterizo. Para alguien como yo que nunca había visto el muro fronterizo personalmente, yo quiero decirles que verdaderamente es doloroso, es una experiencia dolorosa y es una experiencia que nos lleva a que el día de hoy, cuando yo les digo que tengo la convicción y el gobierno del presidente Calderón tiene la convicción de que no es con muros que dividen, sino a través de la cooperación como dos países vecinos, dos países amigos podrán salir adelante. Esto tiene una dimensión diferente
Y yo he percibido en varios de nuestras contrapartes con las que hemos hablado a lo largo de este viaje que ellos también tienen esa convicción. El mensaje que nosotros hemos traído en ese sentido ha sido: tenemos que lograr definir, encontrar el camino para que juntos nos podamos concentrar en combatir a los criminales, para que la frontera, el trabajo, ese enorme esfuerzo que estamos poniendo ambos países, ambas sociedades, se concentre en el combate a los criminales y que entonces tengamos lo que los dos países deseamos: una frontera ordenada, una frontera abierta a la prosperidad y una frontera cerrada al crimen, una frontera cerrada a todo lo que amenaza a nuestra seguridad. Esta idea de que las amenazas a la seguridad son amenazas a los Estados Unidos, pues la verdad es una visión muy equivocada. Las amenazas a la seguridad son amenazas a la seguridad de los dos países. El crimen organizado amenaza nuestra seguridad. Vivimos con esa realidad dolorosa todos los días mexicanos están sacrificando su vida para tratar de resolver ese problema. Esas amenazas son compartidas. Este ha sido el mensaje que nosotros hemos tratado de transmitir durante este recorrido con las autoridades, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de seguridad. No piensen que la preocupación de seguridad es solamente de ustedes. La preocupación del tema de seguridad es una preocupación también del Estado mexicano, es una preocupación compartida, entonces tenemos que trabajar juntos. Hay algunos programas que han funcionado de manera extraordinariamente positiva. Quiero compartirles que las autoridades norteamericanas en muchas oportunidades fueron muy explícitos en hacer un reconocimiento también a nuestras autoridades, a la forma como han estado incrementando el nivel de cooperación para combatir al crimen organizado. Yo me siento muy contenta de haber escuchado eso. Por supuesto, todavía estamos lejos de lograr una solución completa. Pero la verdad es que también tenemos que reconocer y asumir que la solución no tiene que ver solamente con la parte de interdicción, con la parte de lucha a las bandas criminales. La solución tiene que ver también con proyectos de desarrollo económico, tiene que ver con una serie de acciones que involucran a distintas autoridades del ámbito federal, estatal y municipal. No solamente tenemos que fortalecer la capacidad de los cuerpos policíacos, lo cual por supuesto tenemos que hacer, pero eso no nos va a resolver de fondo el problema. Tenemos que ir mucho más allá de eso y tenemos que trabajar más a fondo. Todos estos temas hemos compartido en este viaje. Señalaba ya el señor gobernador también la interacción de la realidad económica y social entre nuestras sociedades. Verdaderamente nos exige a los dos gobiernos estar a la altura del nivel de relación que han alcanzado. Ver, por ejemplo, lo que el día de hoy estuvimos observando en el cruce fronterizo de San Isidro, en donde a pesar de ser una instalación enorme, las instalaciones son totalmente insuficientes y la gente tiene que esperar 2 horas para poder cruzar. Es verdaderamente una llamada de atención muy fuerte a nosotros los gobiernos para que podamos resolver, y digo a los dos, no solamente al de México, al de Estados Unidos. Así lo manifestamos con los colegas que nos hicieron favor de recibirnos, y también les dijimos que está bien que le pongamos más casetas y que ampliemos más carriles,
pero la verdad es que tenemos que ir más allá de eso, tenemos que ir pensando ya en otro tipo de esquemas, porque podemos poner carriles a lo largo de toda la frontera, pero en realidad, ¿cuál es el sentido de eso? O sea, realmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo podemos verdaderamente en esta frontera tener un control eficaz, concentrarnos en combatir a los delincuentes, a los que están traficando con droga? En ese momento estaban agarrando una camioneta que iba llena de marihuana, por ejemplo, ¿no? Cosa que para ellos les confirma verdaderamente que hay que seguir manteniendo este control, pero la verdad es que tenemos que ser mucho más creativos. O sea, estos esquemas tradicionales sobre la base de los cuales hemos ido desarrollando nuestra relación ya no son suficientes para una realidad como la que enfrentamos actualmente. Quiero tocar también el tema de la defensa de los intereses y de los derechos de nuestros connacionales, para decirles que también fue un tema que tratamos en las conversaciones que tuvimos con todas las autoridades a lo largo de todos estos días. Yo sí me quedé sorprendida de recibir por parte de agentes de la patrulla fronteriza, de los titulares de algunas de las áreas, pues una visión que sí demuestra un cierto nivel de sensibilidad sobre el aspecto humanitario que tiene que ver con el trabajo de la patrulla fronteriza, pero al mismo tiempo nosotros reconociendo pues que ellos tienen un trabajo que hacer y tienen un mandato, y eso es para lo que les pagan, digamos, por decirlo de manera muy coloquial. Al mismo tiempo, nosotros les señalamos de manera muy enfática que pues el Estado mexicano, el gobierno mexicano, seguirá apoyando a los connacionales, seguirá fortaleciendo sus capacidades para apoyar a los connacionales, seguirá buscando que aquellos que se ven en la situación, que toman la decisión de cruzar, de exponerse a una realidad tan dura, tan dolorosa, diría yo, pues tengan el apoyo de nuestras autoridades. Creo que quizá un poco desordenado, no tan ordenado como lo tenía aquí en mis notas, pero he cubierto más o menos los distintos aspectos que quería yo compartir con ustedes. Sobre esta gira, como ven, pues me voy con ya desde ahorita con mucha tarea, con muchos temas sobre los cuales hay que reflexionar, trabajo que hacer con otras dependencias del gobierno, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, por supuesto, y pues ahora me gustaría escuchar las presentaciones de los investigadores que nos van a hacer favor de compartir sus preocupaciones. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos su participación al embajador Espinosa. A continuación, se presentan por parte de los investigadores del COLEF 4 temáticas del desarrollo de la frontera norte, participando el maestro Rodolfo Corona Vázquez, investigador del Departamento de Estudios de Población, el doctor Gustavo del Castillo Vera, investigador del Departamento de Estudios Económicos, la doctora Nora Bringas Rábago, directora general de Docencia e investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, y del doctor Carlos de la Parra Rentería, secretario general académico e investigador también del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. Le damos la palabra al maestro Rodolfo Corona Vázquez.
Buenos días a todos. Primero que nada, un agradecimiento por la oportunidad de mostrar algunas de las cosas que estamos haciendo y que se relacionan, en este caso, con los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me voy a permitir hablar de algunos puntos que tienen que ver con la migración. En particular, tres elementos que me parece importante mencionarlos el día de hoy. Cómo es el tamaño actual de este fenómeno, y dentro de ello de hacer la distinción entre los que están en Estados Unidos y aquellos que están yendo a trabajar y que forman parte de los grupos, por llamarlo de alguna manera, más vulnerables, en el sentido de que hacen el trayecto y se ven expuestos a una serie de cosas. Sobre estos grupos, nosotros hemos estado trabajando con una encuesta que hacemos en conjunto precisamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con la Secretaría de Gobernación, y es una encuesta continua que tiene la gran bondad de que se le pueden agregar preguntas, se pueden agregar elementos conforme pasa el tiempo que tienen que ver con las preocupaciones actuales. Entonces, en este caso, voy a mencionar algunas cosas sobre estos grupos más vulnerables, sus características y el esfuerzo que se está haciendo ahora para tener unos elementos cuantitativos, elementos fuertes, para poder darle atención a estos grupos. Entonces, en primer lugar, la siguiente, por favor. Nada más recordar que la migración mexicana a Estados Unidos es algo que ha crecido con el paso del tiempo. Ustedes tienen en las barras rojas de la parte de atrás son los mexicanos que ya viven en Estados Unidos, los amarillos son los mexicanos que no se han movido de su entidad y los de verde son los mexicanos que han al menos cambiado de entidad federativa. Estamos hablando de que el fenómeno migratorio no es algo aislado, no es propio de ir a Estados Unidos, sino que la población mexicana, al menos un 30%, por lo menos, se mueve entre entidades federativas, y todos siempre con el propósito, en el fondo, de mejorar su situación. En la ubicación que se encuentren es para tener más cosas o para tener apenas lo suficiente para poder sobrevivir. La siguiente, por favor. Esta nos marca mensualmente el aumento de los mexicanos en Estados Unidos. Son información de encuestas norteamericanas, y nos marca una cosa muy importante, que es en los últimos años, es de manera sistemática alrededor de 400,000 mexicanos se van a vivir a los Estados Unidos cada año. Son cantidades realmente grandes. No han aumentado, digamos, en los últimos 2 o 3 o 4 últimos años. Sin embargo, son cantidades verdaderamente terribles, digamos. Yo no usaría otra palabra más que esa. Estamos hablando de más de 1,000 mexicanos que diariamente abandonan todas sus esperanzas en México para ponerlas en los Estados Unidos. En la siguiente es otra información de otra encuesta en los Estados Unidos, donde con otra metodología nos vuelve a apuntar ese aumento anual de 400,000 cada año. En la siguiente, por favor. Esto nos da un concentrado de cómo está la situación ahora de la migración permanente de mexicanos en Estados Unidos. Tenemos que por estas fechas deberá de haber aproximadamente de 12,4 a 12,5 millones de mexicanos de nacimiento viviendo en Estados Unidos, que se componen de dos elementos que conviene mucho hacer la distinción. Por un lado, la gran mayoría, alrededor, casi llegando a los 12 millones, 11,8 a 11,9 millones, que son los que ya de manera permanente están viviendo en Estados Unidos. Tienen allá años, meses, décadas, ¿no? Pero ya son mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y que difícilmente ellos se van a regresar. Ellos están haciendo su vida allá. La gran mayoría ya de ellos ya tienen documentos para estar, algunos naturalizados, otros con la residencia permanente, pero estos son unos. El otro, lo que está en rojo, que es lo que yo quisiera relevar ahorita, son los migrantes temporales.
o los migrantes que están haciendo el intento de ir a trabajar a Estados Unidos. Por supuesto, de estos migrantes temporales que van y vienen, algunos de ellos terminan viviendo en Estados Unidos, otros terminan regresándose. Pero estos son, digamos, los que continuamente o cada año, de manera nueva, están entrando a formar parte de este fenómeno migratorio. Entonces son los que representan el mayor problema, porque, es decir, el mayor problema en el sentido de que son los que más riesgos corren y son los que se encuentran en condiciones más difíciles en todos sentidos. En la siguiente, por favor. Aquí nada más es recordar que si bien estos 12.4 millones son mexicanos de nacimiento que viven en Estados Unidos, hay otros de origen mexicano en Estados Unidos, que son los hijos y los nietos de ellos con el paso del tiempo, y que actualmente ya podemos hablar de un poco más de 30 millones de población de alguna manera de origen mexicano. Vaya, si no se hubiera ido ninguno de ellos a Estados Unidos, estarían formando parte de esto. Sin embargo, la siguiente, por favor. Esta es una lámina para mostrarles cómo de los, en el año 2000, esta se refiere al año 2000, de los aproximadamente 9.3 millones de mexicanos nacidos en México viviendo en Estados Unidos, en sus familias en Estados Unidos, ¿sí?, con quienes vivían. Es decir, no vivían solos, sino vivían junto con otros 7 millones ya nacidos en Estados Unidos. Si ustedes ven, las barras son grupos de edad. Entonces, del lado izquierdo, los mexicanos nacidos en Estados Unidos, pues su gran mayoría se ubican en las edades jóvenes, activas, digamos 15, 20, hasta 44 años de edad, ahí está su gran mayoría. Esto nos habla de la migración reciente de los últimos años, es decir, son personas que se han ido en edad productiva y por tanto también en edad reproductiva, y ya están haciendo su vida allá, y tan la están haciendo que del lado izquierdo lo que tenemos son a sus hijos. Entonces tienen, digamos, en general, un niño nacido en México y varios nacidos en Estados Unidos. O sea, esto nos habla muy claramente de que ya es gente que, con todas las condiciones, y no obstante que el amor esté en México y que le sigan yendo a las Chivas, de todas maneras, ya están pensando en el otro lado y quizás empezando a irle a las Chivas USA, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿qué pasa con los laborales, ¿no? Que es, insisto, no es a los que quiero nada más mencionar. Por favor, la siguiente. No sé quién. Ahí está. Sí, estos son gráficas que nos hablan de distintos esfuerzos de medición que hacemos para ver cuántos mexicanos van al otro lado a trabajar. En algunos casos medimos cuando se van, en otros cuando regresan después de estar por allá. Inclusive hay una línea roja por ahí que últimamente estamos trabajando, que son los que se regresan por avión, ya no cruzan la frontera, sino que acuérdense que los de Aeroméxico dicen que necesita un mexicano para regresar de Chicago a México. ¿Qué papeles necesita? Pues pagar el boleto. Sí, o sea, no necesitan ninguna otra cosa más que esa cantidad. Entonces, muchos de los indocumentados les sale más barato y es bastante mejor regresarse por avión. En fin, son distintas mediciones. Con ellas, lo único que quiero mostrarles es la franja, que es alrededor de 600,000 personas anualmente están involucradas en ir y venir a los Estados Unidos. Insisto, de ellos algunos se quedan a vivir en Estados Unidos, otros terminan, por así decirlo, su carrera migratoria viviendo en México. La siguiente, por favor. Ahora, de estos que están yendo, de estos 600,000 que están yendo, la siguiente, son prácticamente todos ellos indocumentados, ¿no? Estos son en los distintos flujos, ¿no? Por ejemplo, cuando van a Estados Unidos, el azulito es cuando vienen de regreso de Estados Unidos y que estuvieron también en la frontera norte, en ambos lados, o el que se encuentra, bueno, de otro color, los procedentes del sur, con destino en Estados Unidos, y tanto cuando van como cuando regresan, nosotros los entrevistamos y les preguntamos si tienen documentos, y ustedes ven los porcentajes de indocumentados, no solo son altos, sino además crecientes. Cada vez interviene más gente sin documentos. Y esto es un reflejo también de que los que tienen documentos cada vez se están quedando más en los Estados Unidos.
La siguiente, por favor. Ahora, de estos, por supuesto, al ser indocumentados, muchos de ellos son detenidos, por supuesto, con las acciones que se han venido haciendo cada vez más fuertes por parte de la patrulla fronteriza. Aquí vemos unas cifras de las devueltos por la patrulla fronteriza. La parte de arriba son las estadísticas que nos proporciona las estadísticas norteamericanas de devueltos. Las de abajo son dos líneas. Una es la que tenemos nosotros desde 1994 midiendo con esta encuesta que les comenté hace rato que se llama EMIF, y la medición que hace el Instituto Nacional de Migración, que es lo que está con verde. Parece que el instituto y nosotros más o menos nos ponemos de acuerdo, pero no con la patrulla fronteriza. Ellos siempre nos declaran un poco más de personas devueltos. No entendemos por qué la gran diferencia, pero lo que sí es claro es que de todas maneras son al menos alrededor de 600,000 personas las que están devolviendo al año de manera continua. Ahora, son personas que devuelven de manera continua, y si bien cada una de ellas es una persona, pero en realidad vistas en conjunto son eventos. Es decir, una misma persona puede ser devuelta varias veces a lo largo de un año, de un mismo mes. Entonces, puede ser que esas cifras representen más, son más eventos que personas eventualmente. La siguiente. Ahora, ¿qué pasa cuando los dejan en la frontera? Y esto tiene que ver, insisto, con este programa que se están a punto de poner en práctica de repatriación humana. Fíjense ustedes, por ejemplo, del último año que tenemos nosotros registrados en nuestra encuesta, poco más de 500,000, casi el 80% dijeron, yo me regreso a entrar nuevamente. O sea, es el comportamiento que están teniendo ellos casi siempre. O sea, hacen el intento 1, 2, 3, varias veces, hasta que llega el momento en que por falta de recursos o por falta simplemente de ímpetu, deciden regresarse a sus casas. Es importante, yo quisiera resaltar aquí el lado derecho de esas tres cosas, el 4%, que son los que deciden quedarse en la frontera norte para trabajar algún tiempo y volverle a intentar o para poderse regresar. Es importante esta cantidad porque es relativamente menor. Casi siempre pensamos que los que regresan se nos quedan aquí siempre en la frontera. No es tan así, por supuesto, algunos se quedan, pero son porcentajes realmente menores. Ahora, dentro de estos casi 16% que se regresan de inmediato a sus casas, son los casos más difíciles. Son gente que fracasó en el intento de cruzar al otro lado para resolver sus problemas. O sea, realmente son fracasos y se encuentran en condiciones muy difíciles y son los que deben de alguna manera ser atendidos. La siguiente, por favor. Aquí, esos que se están regresando, medidos de otra manera, en este caso es la misma encuesta, pero ahora estamos preguntándole a las personas antes de subirse al autobús de regreso al interior del país o antes de subirse al avión, les preguntamos si estuvieron en Estados Unidos o si hicieron el intento de estar, etcétera, y detectamos esas cantidades que están ahí son personas que hicieron el intento de ir a Estados Unidos y fueron regresados por la patrulla fronteriza y ya no quieren más seguir intentándola. Entonces, es una cantidad que es bien importante porque es creciente, estamos llegando casi a los 300,000, ¿sí? Entonces son 300,000, ahora sí son personas que fracasan y que son personas que están regresando. Si dividimos entre 365, son muchos cientos de personas que diariamente se están regresando en condiciones muy difíciles. Entonces, como un ejemplo, nada más para terminar, tenemos el caso, por ejemplo, de los indígenas, ¿no? Nosotros hemos detectado varios grupos vulnerables y hemos estado trabajando y hemos estado haciendo precisamente, trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, para detectar cuáles son estos grupos vulnerables y cuáles son sus características para poder tener algunos elementos para poderlos atender. En ese sentido, por ejemplo, de los 518,000 que comentamos hace un rato, 40,000 hablan algún dialecto indígena, o sea, identificamos a los indígenas por este reactivo, y de ellos tenemos, por ejemplo, su número ha ido aumentando con el paso del tiempo, y sus características, por ejemplo, tenemos que el 30% de ellos mencionaron que en algún momento del viaje su vida había estado en peligro,
casi todos ellos fueron regresados inmediatamente, prácticamente al cruzar. La gran mayoría cruzó por el Sázabe y fueron detenidos, si ustedes ven, más del 70%, o cruzando la línea o unos pasos adentro de los Estados Unidos. Esto es importante para la Secretaría, cosas que ya tenemos en la encuesta. Por ejemplo, el poco más del 10% mencionaron tener algún problema con los agentes migratorios. Casi siempre son, ellos mencionan que les gritaron o cosas de esa naturaleza, pero tenemos sistematizado qué es el tipo de, digamos, agresiones que ellos consideran que sufrieron. Luego tenemos una cosa importante, solamente el 11% de estos indígenas fueron informados al ser detenidos que de su derecho a comunicarse con el consulado mexicano. O sea, realmente es una cifra pequeña. Y de estos 11%, solamente menos de 1 de cada 10 dijo que sí lo quería ver para recibir alguna ayuda. Ahora, de los que sí acudieron a esta ayuda, a comunicarse con la gente del consulado, la mayoría recibió alguna ayuda, al menos para poderse comunicar con sus familiares. Entonces, sin duda que, digamos, visto así, el trabajo que estaría haciendo la Secretaría es bueno, pero siempre y cuando le digan a la gente. Entonces, son de las cosas que habría que buscar para verlo. Este es solamente un ejemplo y termino con esto. Estos indígenas son, desafortunadamente, y no es sorpresivo, ¿no? La gran mayoría de Chiapas y de Oaxaca, que por otro lado son evidentemente de los estados emergentes que tienen la gente nueva en la migración. Y la siguiente, por favor. Ahora, para terminar nada más, quiero decirles que, bueno, esta información sin duda es rica, es importante, pero es insuficiente para echar a andar algún programa o alguna acción en concreto. Entonces, en ese sentido, nosotros acabamos del 1 de abril, como es una encuesta continua, entramos con un cuestionario adicional con preguntas específicas que tienen que ver con las posibles acciones que tendrían que hacerse para poderlos ayudar. Esto lo estamos haciendo, es un trabajo conjunto con las secretarías que les comentaba. Vamos a trabajar durante 3 meses para saber de manera concreta el tipo de preguntas, que la siguiente, por favor, que estamos haciendo son esas, es decir, cuál es su principal necesidad, o sea, preguntarles de manera directa cuál es su bronca ahorita, ¿no? Que están regresando, ¿qué necesitan? ¿Necesitan traslado? ¿Necesitan atención médica? ¿Necesitan comunicación? Etcétera. Entonces son algunos elementos de lo que, con esto les muestro pues cómo hemos estado trabajando y seguimos trabajando con las secretarías en este afán de juntar pues lo que nosotros sabemos y lo que saben ellos, ¿no? Para mejorar nuestro conocimiento sobre los migrantes. Eso es todo. Gracias. Gracias al maestro Corona. A continuación recibimos al doctor Gustavo del Castillo Vera. Buenas tardes. Muy agradecido recibirlos aquí en las instalaciones del COLEF y muchas gracias por la atención de todos los demás. El Departamento de Estudios Económicos del colegio y un equipo de ese departamento realizó una investigación para estudiar los cuellos de botella que vienen sucediendo en la frontera por los últimos años, cuellos de botella que afectan a peatones, a automóviles y al transporte internacional, transporte que por lo general son de exportaciones mexicanas hacia el extranjero. En esta investigación se hizo de 2 maneras, haciendo un cuestionario que se repartió a través de la frontera en los puertos más importantes, que son
Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Se repartieron aproximadamente 17,000 cuestionarios. La segunda fase de la investigación involucró a casi 100 entrevistas a actores importantes de la frontera, a actores como empresarios, funcionarios públicos, agentes aduanales, policías, etcétera. De esta encuesta, la encuesta en términos metodológicos no es muy complicada, pero se cubrieron las 24 horas del día en todos los puertos de entrada y en todos los flujos. Hubo ciertos problemas al tratar de hacer encuestas dentro de los lugares de exportación, dentro de las plataformas. En Ciudad Juárez hubo que ponerles chalecos anaranjados a los encuestadores porque el tráfico avanzaba muy rápido, etcétera. De cualquier manera, se lograron más de 16,500 entrevistas. Hay ciertas constantes en la frontera que debo de mencionar. Uno de estas constantes es un énfasis constante sobre la falta de infraestructura física dentro de los puertos de entrada y en la vialidad, ya que la mayoría de estos puertos de entrada se encuentran directamente en los centros urbanos de la frontera. Una segunda constante es el mencionar la falta de ética profesional entre los agentes aduanales. Una tercera constante es un mal uso de las casetas de inspección por los Estados Unidos. Por lo general, este mal uso tiene que ver con que no hay suficiente personal en estas casetas, y aunque lo haya, al parecer muchos mexicanos se molestan porque hay un agente manejando la caseta y hay 6 o 7 agentes parados atrás, al parecer no haciendo nada. Otra constante es la recomendación de que se abran nuevos puertos de entrada. Desafortunadamente, la creación de un nuevo puerto de entrada ahorita está por arriba de los 5 años. En otras palabras, esta creación de nuevos puertos de entrada, aunque es factible y necesaria, no es una solución a corto plazo para los problemas de los cuellos de botella. Finalmente, otra constante es la necesidad de la inversión público-privada para solventar algunos de los problemas en la frontera. En ninguna ocasión, dentro de las 100 o más entrevistas que se hicieron, se hizo mención de los mecanismos posibles para implementar esta inversión público-privada.
Al parecer, muchos de los agentes importantes de la frontera, ya sea Tijuana, Nogales y Nuevo Laredo, operan bajo la impresión de que las iniciativas para esta coinversión deben proceder del sector público. Solamente en Chihuahua, los actores de Chihuahua han visto la necesidad de invertir directamente ellos en ciertos aspectos. Finalmente, quisiera comentar una dimensión muy importante en esto. Esto es que en la frontera norte, como muchos de ustedes conocen, hay múltiples instancias de relaciones bilaterales. Desde los comités fronterizos hasta el grupo facilitador de la frontera. También hay instancias municipales, estatales y federales, al igual que innumerables grupos no gubernamentales, ya sean unilaterales o bilaterales. El número de estos grupos, en último conteo, llegan a más de 600 solamente en la ciudad de Tijuana. En este sentido, la coordinación entre niveles es difícil, si no imposible, dada la cantidad de actores. Hay igual múltiples instancias federales y estatales donde igualmente existe poca coordinación. En ciertos términos, cada una de estas instancias piensa que es su aduana o su puerto y que esa instancia sabe cómo regularla y protegerla. Para eficientar el diálogo con respecto a los asuntos fronterizos, es necesario limitar el número de instituciones locales, estatales y federales. En otras palabras, ya son tantas las instancias organizativas que es imposible la coordinación entre ellas. En este sentido, la recomendación que nosotros hacemos para la coordinación es la creación de una comisión intersecretarial al nivel federal para tratar los asuntos fronterizos. Gracias. Agradecemos la participación del doctor del Castillo y le damos la bienvenida a la doctora Nora Bringas Rábago. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Voy a ser un poco breve por cuestiones de tiempo. En realidad, pues no voy a tener la oportunidad de presentarles el PowerPoint que había preparado y me voy a centrar en rescatar la parte más importante que tiene que ver con el turismo fronterizo, los problemas y las oportunidades que representa para la consolidación. El turismo fronterizo, un poco para contextualizarlo, está integrado por los 6 estados que colindan con Estados Unidos. Es una región, si bien no es cierto que es la frontera más visitada del mundo, por lo menos sí es una de las fronteras donde se registra el mayor número de interacciones, ¿sí? Y la intensidad de esas interacciones es mucho más frecuente que en otras fronteras más grandes como la de China o de Rusia.
En esta frontera habitan 18 millones de personas que representan el 18% de la población del país, y en ella genera el 24% del PIB nacional, y en el 2007 la frontera norte de México recibió 92.7 millones de visitantes internacionales, lo que quiere decir que capta aproximadamente el 80% de los flujos de visitantes que llegan al país. Situación muy contraria o del lado inverso en términos de la captación de divisas, porque si bien tenemos que capta el 80% del volumen de visitantes, en contraparte tenemos que solamente capta el 20% de las divisas que se generan por derrama turística, ¿no? Aquí cabría destacar, en el caso sobre todo de la ciudad de Tijuana capta el 50% de las divisas que entran por concepto de visitantes fronterizos de toda la frontera, es la que registra junto con Nuevo Laredo el mayor gasto promedio. Sin embargo, en el caso de Tijuana está mucho más relacionado por cuestiones que tienen que ver con el motivo de la visita, está más asociada con cuestiones turísticas que en el caso de Nuevo Laredo, que está más bien asociada con cuestiones de comercio, ¿sí? Bueno, un poco retomando lo que las dos personas que me antecedieron, que no podemos explicar mucho de lo que ha sido el turismo si no atendemos a lo que ha sido su historia y el desarrollo, sobre todo en la frontera norte. El turismo también es un flujo, a diferencia de la migración. Aquí estamos trabajando los turistas del norte, no necesariamente los migrantes del sur. Sin embargo, este tipo de visitantes generan un impacto no solamente desde la perspectiva económica, sino también implican toda una serie de interacciones que tienen que ver con cuestiones culturales, económicas, etcétera, en la comunidad. Y eso se explica porque gran parte de las visitas que se reciben a la frontera en general están muy asociadas con las cuestiones de visitas a familiares y amigos, y no es de gratis también el hecho que los dos principales emisores de turismo de Estados Unidos hacia México sean el estado de California y Texas, de donde proviene casi el 80% de los visitantes que llegan al país. Y en estos dos estados también de Estados Unidos son los que concentran el mayor porcentaje de población de ascendencia mexicana, que se ha convertido en uno de nuestros principales segmentos de mercado, que a la fecha no ha sido explotado en su total magnitud, ¿no? Entonces, ahí la problemática que presenta el fenómeno turístico en la frontera norte, sí me gustaría que pasáramos la lámina, por favor, Fabián, de la percepción. Estos son los resultados de una encuesta que se hizo en varias ciudades de Estados Unidos, en 7 ciudades de Estados Unidos, para detectar qué es lo que pensaba o qué visión tenían los estadounidenses o la población de los estados fronterizos de Estados Unidos acerca de la frontera. Quienes ya han visitado la frontera asocian esta región con las siguientes imágenes. Por el lado de los factores positivos, la relacionan con cuestiones de diversión y entretenimiento, con cultura y folclore. De alguna manera es el primer contacto con América Latina, con el lado mexicano, y algo que salió en estas encuestas, que la frontera se relaciona más con Tijuana que con el resto de la frontera. Pero también quienes ya han visitado la frontera tienen una percepción negativa de ella, y la asocian más que nada con cuestiones de indocumentados, de inseguridad, y también su percepción negativa está muy asociada con cuestiones que tienen que ver con el cruce fronterizo, el retraso en el cruce fronterizo. Y esto de alguna manera es coincidente con quienes no han visitado la frontera, que también tienen una percepción negativa y que está más asociada sobre todo con cuestiones de inseguridad. En este sentido, encontramos que entre los principales aceleradores que detectamos para la frontera, para el turismo fronterizo, están muy asociados con cuestiones culturales, que es básicamente la comida, los alimentos y sobre todo la hospitalidad. Se construyó un índice de satisfacción turística que por cuestiones de tiempo no lo voy a presentar, pero en realidad salimos reprobados en todas las ciudades de la frontera en términos de la medición de lo que es la satisfacción del turista. El único atributo donde salimos bien evaluados es en términos de la hospitalidad. Todos los demás atributos que tienen que ver con imagen urbana, con cuestiones de seguridad, equipamiento y infraestructura, salimos muy mal evaluados, lo cual nos indica y de alguna manera está reflejando uno de los grandes problemas que tenemos en la frontera, que tiene que ver con la falta de atención, que de hecho no se había recibido mucha atención por parte del gobierno federal
a la zona fronteriza, porque esto estaba asociado a que el turismo fronterizo no era concebido como una actividad económica importante para el país, aunque las estadísticas, como lo hemos observado, demuestran lo contrario. La tendencia del turismo, desafortunadamente, a partir del 11 de septiembre, ha generado una disminución en los flujos de turismo, sobre todo, y ha generado un mayor impacto negativo en la frontera. Y esto se ha acentuado, sobre todo a partir de las cuestiones de la seguridad, las medidas de seguridad que se han instrumentado en Estados Unidos y que han provocado un retraso en los cruces fronterizos, y esto está muy asociado con los resultados que encontraron la encuesta que se hizo actualmente sobre flujos, sobre cruces, coincide mucho con las percepciones que ya nos habían manifestado los habitantes de los estados fronterizos que colindan con México, ¿no? Entonces, en términos generales, también nosotros estamos proponiendo para un estudio que actualmente estamos haciendo para la Secretaría Federal de Turismo, que tiene que ver con un plan estratégico y la visión estratégica para el turismo fronterizo, y tiene mucho que ver también con la consolidación o la estructuración de lo que es una comisión intersecretarial. Es lo que quiere decir es que no podemos seguir viendo el turismo como un fenómeno aislado que no impacta en los demás sectores, sino tenemos que empezar a concebir el turismo como un fenómeno que tiene un enorme impacto en las actividades urbanas, económicas, sociales y sobre todo en términos culturales, porque permite el acercamiento entre los pueblos. Entonces, ya nada más para darle oportunidad a Carlos, yo terminaría diciendo con que el turismo, ya sabemos que el turismo no es la solución para los problemas de la frontera, pero aunque no es la solución, sí representa una alternativa real que puede ayudar a generar desarrollo económico social y de alguna manera también, y esto es bien importante y esto lo resalta sobre todo en términos de la Organización Mundial de Turismo, que implica una interacción de personas y por lo tanto es una interacción humana que ayuda y contribuye a generar pues relaciones más de armonía entre los pobladores de ambos lados de la frontera, y que finalmente eso es a lo que se pretende aspirar en esto. Por cuestiones de tiempo yo la dejaría aquí y le cedo el micrófono a Carlos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y con su permiso, señora secretaria, señor gobernador y demás miembros del presidio, señor alcalde. Muy rápidamente, el estudio que iniciamos en el Colegio de la Frontera Norte en combinación con el Instituto Nacional de Ecología y la Secretaría de Medio Ambiente sobre los impactos ambientales del muro fronterizo. Lo sobresaliente, bueno, 55 especialistas de ambos lados de la frontera reunidos como para que esto no fuera lo que dice México, sino los especialistas propiamente de ecosistemas identificados. Y el propósito era avanzar de la generalidad a la especificidad, de no nada más decir que el muro fronterizo tendría impactos ambientales, sino que tendría impactos sobre ecosistemas específicos y especies en particular. Si nos vamos a la siguiente, el objetivo era descubrir, y en el sentido de decir descubrir, los impactos reales que tendría el jaguar, una de las especies. Ahí se ve cómo migra de Sonora hacia Arizona. Aquí el impacto más fuerte es que el jaguar desaparecería de estar en el estado de Arizona. La siguiente, por favor. Ocurre lo contrario con el berrendo, que migra en ambos sentidos, pero las poblaciones en Sonora son muy precarias. El reducirles el hábitat lo que provocaría muy probablemente es que desaparezca el berrendo, y en el caso en Sonora lo que terminaría sucediendo además es que son especies que impactan actividad económica, ecoturística, también como cinegética. La que sigue, por favor. Para que vean que yo sí soy breve, me dijeron 2 minutos. Lo último que le puedo decir es que, señora secretaria, el estudio del muro fronterizo tiene una secuela que estamos viendo, la dimensión económica de los impactos ambientales. El objetivo es no solamente plantear cuáles son las especies, sino lo que va a ocurrir en una secuela de especies que son predadoras de estas especies, y luego lo que ocurre en la actividad
económica. El último de las participaciones que hemos tenido, encabezados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, ahí en el grupo de discusión binacional, sobre lo que va a ocurrir en el delta del río Colorado y en el manejo del agua en esto que le llaman en Estados Unidos los criterios de escasez, también que lo mencionó el gobernador Osuna. Nosotros pensamos que tenemos mucha posibilidad de irnos generando criterios muy básicos con las ONG de Estados Unidos para que logremos que se vea esto como en una forma integral. Dicho de otra forma, quisiéramos evitar el choque de trenes que se dio con el canal todo americano, en donde logremos criterios que le permitan a México no ser el único que está pagando la conservación del delta del río Colorado, sino que realmente haya un aporte y un reconocimiento de que la cuenca del río Colorado, desde su parte más alta hasta el delta, es una responsabilidad de todos, y que la frontera es una línea imaginaria de carácter político que llegó después. Con eso se lo dejo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le cedemos la palabra al doctor Tonatiuh Guillén López para la despedida. ¿Lo podemos hacer desde aquí? Sí, claro que sí. Adelante. Okay. Bueno, yo quisiera simplemente comentar, después de escuchar estas breves, y agradezco a los investigadores, y lamento no tener el tiempo suficiente para poder profundizar en cada una de las presentaciones, pero les agradezco mucho sus presentaciones, sus espléndidas presentaciones, que tenemos el reto de poder, de lograr integrar una visión comprensiva e integral, valga la redundancia, de toda la problemática de la zona fronteriza. No tenemos esa visión integrada de todas las problemáticas y de cómo se cruzan. La verdad es que no la hemos desarrollado aún. Creo que las dinámicas que vemos actualmente pues nos indican lo urgente, lo necesario que es para el gobierno, para los gobiernos, yo diría para todos los niveles de gobierno también, un gran apoyo para poder definir las políticas públicas. Así es que yo pediría al COLEF que ojalá se sumara a este proyecto y nos pudiera apoyar al respecto. Unas palabras solo para terminar. Primero, para reiterar nuestro agradecimiento a la embajadora Patricia Espinosa por esta visita, también a los muy distinguidos personalidades que nos acompañan en la mesa de presidium, particularmente señor gobernador, nuevamente gracias por esta presencia, señor presidente municipal, subsecretario Carlos Rico, licenciado José Luis, muchas gracias, Remedios, cónsul y Consuelo se me cruzan, perdón, Remedios, y Carlos, gracias, también a nuestros amigos que nos acompañaron en este evento, también muy distinguidas personalidades, agradecemos el esfuerzo de hacer ese espacio en su agenda. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí quiero destacar que nos quedamos con gran entusiasmo por esta visión, en donde yo retomo dos puntos en particular de la exposición de la embajadora. La primera es que hay una revaloración en el gobierno mexicano de la frontera, hay una visión en donde la frontera recupera un papel estratégico, no solamente como coyuntura, sino como proceso necesario del desarrollo nacional. La frontera ya no es opcional ver hacia ella, sino se nos vuelve un tema obligado, un tema necesario, y esa revaloración del papel estratégico de la frontera lo valoramos, nos parece algo, reitero, imprescindible hacer, pero que también como institución de investigación nos pone también en retos nuevos de revitalizar nuestra agenda y sobre todo de una revitalización que también siga siendo útil a la toma de decisiones
en el gobierno federal y por ello de los estados y de los municipios y de las iniciativas sociales, eso también lo quiero subrayar. COLEF es una institución que juega en esos espacios de que su investigación sea pertinente al desarrollo de la frontera en primera instancia y del país en un escenario más amplio. Entonces, por ello cuente por favor con nuestra disposición también de que colaboremos en esta nueva visión del gobierno federal sobre la frontera y de que nuestra investigación también pueda seguir siendo un insumo que sea valorado en esa utilidad de lo que hacemos como institución académica. Nuevamente, muchas gracias por la visita de todos ustedes y pues la agenda nos obliga a cerrar, pero con nuestro reiterado reconocimiento. Gracias.